Bien, buenos días. Hoy día vamos a trabajar eh, todo lo que se refiere al alcance de las normas APA en su séptima edición respecto a las citas y referencias bibliográficas que vamos a plasmar en nuestro proyecto. Nuestro proyecto debe siempre estar enmarcado a todo lo que nos recomienda las normas APA en el sentido de que hay un orden primeramente. Segundo, es más claro, digamos, cualquier expresión textual que uno coloca a partir de la revisión de otros artículos, otras publicaciones, otras investigaciones. Es válido, ¿no? Porque va alimentando a la idea del proyecto que ustedes van emprendiendo. Hemos aprendido en la anterior clase de cómo encontrar o buscadores de artículos, de investigaciones, como el Google Scholar, como de repente nuestros repositorios de nuestra propia universidad, como también el Registro Nacional de Trabajos de Investigación a nivel de Perú, de todas las universidades. Así que en nuestro área hay bastante de los que ya han trabajado y que las tenemos que consultar y de seguro la tenemos que poner en nuestro proyecto referenciado, citado, ¿correcto? Entonces este material les va a ser muy útil. Bien, empezamos. Fíjense que siempre es importante reconocer a quien haya originado o creado algo. A eso se le llama derecho de autor. Para que no se vea ese tema de plagio, entre comillas, ¿no? Recuerden que ahora hay softwares que nos ayudan a comparar la similitud y que se podría configurar en plagio si es que no la citamos o nos apropiamos, en todo caso, de un autor, de alguna frase, de algún contenido. Entonces, para evitar todo eso, hay que saber citar. Y este documento nos va a ayudar bastante. Yo lo voy a resumir de forma rápida, por supuesto. Aparte de las dimensiones, los tipos de letra, que ya eso está puesto incluso ya en su formato de proyecto, porque eso la universidad ya les ha colocado, les ha puesto para facilitarles en su plataforma de investigación, Pilar, ¿no es cierto? Ya trabajamos en función a eso, así que no nos preocupamos mucho de algunos detalles de repente de configuración. La clave está acá como citar. Y para citar, ya lo habíamos hablado también, pero sin embargo, tenemos que tener claro qué es lo que necesariamente se cita. Y desde ya es una expresión, puede ser completa o parcial, de algo que he encontrado en esta revisión literaria, en esta revisión para mi marco teórico o una revisión de artículos o investigaciones para colocar en mi proyecto en mis antecedentes. Desde luego, ¿no es cierto? Y tal es el caso que me facilita este material para saber cómo se cita. Fíjense, cuando yo quiero citar un texto o un párrafo, ya sea parcial, y es de una autoría que no es la mía, por supuesto, habíamos dicho que tengo dos formas de citar, ¿no? La primera forma, que se cita entre paréntesis, mencionando solamente el apellido, habíamos dicho, ¿no? Y el año. Se coloca cuando quiero colocar al final de ese texto citado. Si pongo al inicio, y se le llama citación narrativa, si pongo al inicio, va lógicamente el apellido y
el año entre paréntesis. Y continúa, por supuesto, con el título y toda la expresión que de repente voy a colocar. Estas dos formas son las más comunes, las más utilizadas por los investigadores cuando colocan o citan o referencian. ¿Correcto? Entonces, ahora quiero incorporarles un término que menciona, en este caso, por ejemplo, et al, ¿no? Que significa varios autores. Significa que hay 3, 4 o muchos autores. Porque no lo puedo poner, digamos, son 7 autores, no podría ponerle los 7 apellidos, ¿no? De los autores. Entonces, para resumir, se pone al primer autor, al principal, por supuesto, y la palabrita et al. Varios me quiere decir que hay. Cuando son dos, podría poner todavía, ¿no? Bueno, Pacori y Sánchez, por ejemplo. No habría ningún problema. Pero si ya son tres y a veces se hace más largo el texto, preferentemente se recomienda que se ponga este término et al. ¿Correcto? Por eso que está. Entonces, esta es la corrección a la sexta y a las demás anteriores ediciones de las normas APA. O sea, lo correcto ahora es solo poner el apellido del autor y el año. ¿Ya? Cuando cito. Cuando ya lo pongo en referencias bibliográficas, con su sangría francesa, por supuesto, esa es la forma, y en orden alfabético, seguramente eso al final se reordena, se pone tal y como incluso nos ha referenciado nuestro Google Scholar, por ejemplo, ¿no? Que nos facilita. Está el apellido, el nombre con un punto, en este caso hay varios autores, ¿no? Está el apellido, el nombre y el apellido y el nombre. Son 3 autores. Entre paréntesis, el año. Ya esto es para la parte bibliográfica. Y luego habíamos dicho que viene el título de la investigación. Luego viene el año y algunas referencias que de repente de país, edición, que se puede colocar. ¿Para qué? Esto ayuda al investigador a que pueda revisar ese artículo que está citado en mi proyecto o en mi investigación y pueda ayudarse en ampliar, digamos, si le interesa algo que he mencionado en el mío, ¿no? Esta parte, que es la página 12, es prácticamente la que yo pediría que usen. Hay varias formas de citar, pero esta es la que creo que ayudaría mucho ustedes que están empezando en hacer investigación a poder referenciar y citar y saber cómo citar de manera que ya se vuelve como como un hábito de trabajo. Siempre citar. En cualquier trabajito, no solo porque es proyecto de investigación, en cualquier tarea, por decirlo así. Hay que tratar en lo posible de citar al autor, al que ha trabajado, al que ha creado, al que ha inventado, por decirlo. ¿Ya? Esta página 12 es la más importante, por supuesto. Aquí nos da algunos consejos de citas textuales cortos de menos de 40 palabras, en el cual algunos autores prefieren parafrasearlo. Yo no estoy muy de acuerdo en ese aspecto. Parafrasear es como cambiarle la originalidad de algo que un autor ha realizado y yo lo parafraseo, lo cambio algunas palabras y parece ser propio mío. Pero es permitido, ¿no? No está sancionado tampoco. Pero bueno, son temas que de repente ya eso en el camino ustedes van mejorando. Esta parte, por ejemplo, habíamos dicho que cuando yo inicio el texto citado para poner, tengo que empezar con el apellido, fíjense acá,
el apellido del autor, el año, ¿sí? Y viene luego el título. Y acá nos recomienda incluso entre comillas, de manera que se lee y el investigador que lee en mi investigación va comenzando a leer, indicando de que el investigador Turpo en el año 2013 nos dice que los procesos educativos, ¿no? E incluso se podría poner hasta en qué investigación, si es que es necesario. Pero cuando solo es una citación textual, es un textito nomás que de repente es importante hablar de procesos educativos en entornos virtuales, en este caso, pues se pone como tal, como nos está orientando, digamos, la forma de citar. Y si hay al final alguna especificación de una página, en este caso, lo pone. ¿Sí? ¿Por qué se pone? ¿Y por qué se cita? ¿Y por qué este ejemplo? Porque ayuda mucho a que si otro lector de esta investigación o de esta cita propiamente quiere de repente ampliar un poco su aspecto de conocimiento en este tema de entornos virtuales educativos de repente. Entonces, ¿qué hace? Va a bibliografía, porque de hecho que está en referencias más completa. El año, incluso el nombre del autor, porque en Turpo, por ejemplo, debe haber varios, pero va a ubicarlo en referencias bibliográficas y encontrar más completo qué investigación, de qué año, porque Turpo de hecho hace muchas investigaciones también de seguro, entonces ubica del año y ubica de repente el texto o el link, que si de repente se lo puede colocar también, y va a la página y amplía de repente este aspecto. Es por eso que se cita. Y además es propio y el autor Turpo, en este caso. Esa es la idea de no convertirse en una copia, digamos, de otro autor. ¿Ya? Con esto, ok, va a pasar, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la citación es, o la cita es al final? O sea, primero pongo el texto, como habíamos indicado en la anterior clase, escribo el texto. Aquí va, por ejemplo, los procesos educativos en entornos virtuales, pero al final también puedo citar. En este caso, todo se pone entre paréntesis, desde luego el apellido y luego el año. Y si tengo que poner y referenciar qué página, lo pongo también. Si no lo tengo, no lo pongo, no hay problema. Pero ya estoy indicando de que este texto, los procesos educativos en entornos virtuales, habla a alguien, nos dice algo. Al final quiero citar, también es válido. Entonces, todo entre paréntesis, su apellido y el año. Más que suficiente. ¿Correcto? Fíjense que la página 15 también es importante, la página 14 y la 12, ¿no? Eso en resumen, ¿no? Como para que podamos poder citar. Y acá algunos tips, de repente, de poder realizar o no algunas citas que ustedes podrían de repente encontrar. Aquí va, por ejemplo, el ejemplo que yo les había mencionado en la anterior clase. Si yo tengo un texto, ¿sí? Porque el texto que yo estoy sacando de una investigación, en este caso de Turpo, tengo que darle un sentido, ¿no? En este caso, por ejemplo, el sentido que le da es que el investigador Turpo, en el año 2013, afirma que, de seguro que tiene una afirmación en algún lado de esa investigación, o de un artículo, o de una revista, pero a veces es resultado de un trabajo de investigación, a lo mejor está en su resumen. Entonces podría decir, Turpo en el año 2013
en su investigación tal, le pongo la investigación, resume, ¿no? Y todo el texto. O a lo mejor es de resultados que haya encontrado. Entonces podría decir, o escribir, y se lee así, ¿no? El investigador Turpo en el año 2013 encontró resultados, ¿no? En su investigación tal, podemos también ponerle, y todo el texto que queremos poner. Entonces son detalles que ya uno, como está configurando o está estructurando su proyecto o está trabajando su investigación, cita de forma que nos proporciona estos ejemplos. Al inicio o al final, ¿correcto? Dependiendo de cómo ustedes se acostumbren a trabajar, pero siempre citen, ¿correcto? Esto es lo más importante. Y acá tenemos más ejemplos, más ideas de solución, algunas casuísticas que finalmente hablan de cómo citar cuando son instituciones. Al inicio se pone completo, por ejemplo, dicen, miren. Y si nuevamente la tengo que citar, ya solo la nomenclatura, por ejemplo, ¿no? Y así, varios ejemplos prácticamente de los que de repente ustedes tienen que practicar y ya plasmarlo en su proyecto desde ya. Y esta es la última parte que es importante, las referencias. Las referencias, estamos hablando de la bibliografía. Cómo citar o cómo colocar. Fíjense que siempre va el apellido, y con punto el nombre. Si son varios, se va poniendo apellido, el nombre con punto, y en este caso son tres también, ¿no? Y el último, apellido y nombre. Entre paréntesis el año, el título luego, ¿no? El título. Y luego de repente hay la posibilidad de poner el año, el país, el nombre de la revista, incluso la página de repente, algún link como este ejemplo. Si es necesario poner et al, también, pero de preferencia en referencias que esté completo, porque puede ser que Gómez haya trabajado con otros también, y ya no con Padilla, ya no con Rincón. Si lo pongo et al en referencias, me refiero, de preferencia completo. Ya si son 4 o 5, ya también muchos, ¿no? Entonces podemos poner los dos primeros y luego et al. Eso ya viene digamos, a una costumbre de poder citar o referenciar. Y lo otro es que siempre va una sangría francesa, es como esta, ¿no? Que están viendo. Siempre. Y lo otro, en orden alfabético. Lógicamente eso lo ordenamos, de ser necesario, al final. ¿Por qué lo estoy explicando esto? Porque estoy haciendo de manera que yo como investigador la puedo configurar, hacer, realizar. Ya les dije, hay softwares especializados, automatizados, que nos ayudan. Pero yo prefiero que ustedes sepan cómo hacer. Y cuando ya hagan múltiples investigaciones, desde luego requieren de un software que me ayude y me facilite trabajar, porque estoy haciendo 1, 2, 3, 4 investigaciones o estoy asesorando y bueno, ahí sí necesito rapidez para que me reordene las referencias y que las citas también me los ponga de forma que esté en el formato APA séptima edición. Por ejemplo, el software, el Word, el antiguo, está todavía te referencia todo, te cita, te ayuda, pero todavía lo hace en la sexta edición. Lo está poniendo todavía en citas, por ejemplo, el apellido y el nombre, con punto, por supuesto, y el año. Ya la séptima dice, no, solo va el apellido y el año. ¿Correcto? Entonces vamos mejorando, por ejemplo. Por eso es bueno saber y que ustedes mismos lo pueden realizar, ¿ya? Y hay todo un ejemplos de algunas abreviaturas que ustedes pueden utilizar en las referencias, ¿sí? Y que de repente puede ser útil
para vuestro, es que para lo que están esquematizando su proyecto de investigación.